Se viene un revolcón en el pago del impuesto predial en Bogotá. La ciudad tiene, escuchen bien, 2,5 millones de predios en la ciudad, pero a la hora del té son 1,5 millones residenciales, para que lo tengan presente, y es a quienes afecta y golpea directamente el cobro de este impuesto predial. Inicialmente lo aprobó en primer debate el Consejo de Bogotá, llegó a plenaria, lo devolvió porque le encontró una serie de inconsistencias y ahora vuelve a ser aprobado. La pregunta es, ¿quedó esto mejor o peor? ¿Realmente beneficia a tantos capitalinos? Pues hemos invitado para que pase al tablero al concejal del Centro Democrático, Andrés Forero, quien fue responsable, entre otras cosas, de que se devolviera. Pase al tablero, concejal, Diego, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a Noticias Caracol. Vamos a analizar este tema porque hay muchas dudas. Hay quienes dicen que esto es un golpe durísimo para la clase media de Bogotá. Usted nos resolverá las dudas. Empecemos por hablar de ese tema. Por ejemplo, entonces, más o menos contextualizo qué fue lo que sucedió. Efectivamente, se aprobó en la Comisión Tercera, que es la Comisión de Hacienda y Crédito Público, un proyecto de acuerdo que tiene cosas muy beneficiosas para la ciudad. Ahí la pregunta es si es un alivio o es un apretón. En términos, por ejemplo, de que se pueda pagar por cuotas, yo creo que es un alivio para todos los bogotanos. Sí, eso no existía antes, ahora claro todos los bogotanos... tiene uno que pagar más por cuotas, pues termina siendo lo mismo. No, pero es que ya no va a ser un pago por cuotas con intereses por haberlo pagado por cuotas. Lo que pasa es que sí se mantiene para los que quieran hacerlo el descuento del 10% por pronto pago y se adiciona hasta un 3% para quienes paguen a través de medios virtuales. Eso yo creo que es un alivio para todos los bogotanos. Sí, hay una cosa clave. Antes, el famoso tema ese de la actualización catastral terminaba teniendo un impacto del 30 o 40% en el alza, ¿cierto? Algunas veces. ¿Cierto? Eso ya no va a volver a pasar, mejor dicho. ¿Qué es lo que pasa? Por el otro lado, ¿por qué hay otro alivio? Por el lado de los incrementos interanuales, es decir, cuánto sube de un año al otro el impuesto, que uno veía a veces, sobre todo en algunas zonas de la ciudad, que subía hasta en un 60, un 70, un 80%. Eso ya no va a volver a pasar. Para todos los predios, sin excepción, mejoró esa situación. Yo, aprovechando esto, anteriormente había una cuestión que se llamaba el ajuste por equidad. Una cosa además eso es muy enredado, concejal. Eso pasa, no, pero lo que iba a decir es, esto va a simplificar un poco y la gente va a entender el con mayor máximo va a ser del hasta 20%. El 20%. Exactamente. Eso es importante. Sí, no puede subir más. No puede subir más del 20%. Así suba por encima 3 o 4 veces de la inflación. Así o del aumento del salario mínimo. Así sea el avalúo. El salario mínimo fue del 7%. ¿No? Sí, sí. Pero el 20% va a quedar... Yo creo que lamentablemente el salario mínimo esta vez fue del 7%. Para el próximo año la inflación seguramente va a estar bordeando el 10%. Y entonces lo que digo es, para el grueso, para la mitad de los predios de Bogotá, es hasta 93 millones de pesos. El tope máximo va a ser del 10%, que es lo que ustedes decían. O sea, igual, sigue siendo por encima del mínimo. Un poquito, pero hay que tenerlo en cuenta que se va a poder pagar por cuotas, que adicionalmente se mantiene el descuento del 10%, que va a haber hasta un descuento adicional del 13%. Si ustedes se dan cuenta, hay un descuento pero potencial le quitan, por ejemplo, del 13%. El 10% que uno podía tener si pagaba anticipadamente. Sí, eso sí. O sea, el que no se acoja al descuento por pronto pago y pague por cuotas, pero son las opciones que se le generan a la gente, que es lo mismo que pasa en Barranquilla. Pero si yo pago puntualmente, ¿sí se mantiene el...? Se mantiene. Si usted lo paga al principio, usted mantiene el 10% del pronto pago. Después, para cerca de 570,000 predios más o menos, es hasta el 15%, que es desde 93 millones de pesos hasta 230. Y para los que están entre 230 y más o menos 310 millones de pesos es 18%. Sí. Pero ya no va a volver a haber esos casos absurdos de que a la gente le subía de un año al otro. Hasta el 40 al 30%. No, podía ser hasta el 100%. ¿O al 100%? Porque la gente que se retrasaba y perdía el ajuste por equidad de un año al otro le podían hacer la actualización y tenía que pagar hasta un 100%. Aquí hay un ejemplo. Sí, señor. No, pero entonces, yo vuelvo a la... ¿Quieren una...? La que estaba antes. Sí, esta. No, bueno, acá. Entonces, aquí se muestra que efectivamente, ¿qué fue lo que hicimos en la plenaria? Lo devolvimos. ¿Por qué? Porque consideramos que se podía mejorar un poco. Nosotros como concejales no podemos ver el avalúo catastral de cada uno de los predios. Nosotros podemos ver es la estructura de tarifas. Entonces, supongamos que así estaba la estructura inicial. Sí. Y nosotros lo que hicimos fue mejorarla. Es decir, suponiendo que aquí está
la tarifa, es decir, empieza en 1 por 1000, porque no empieza en 5.5, sino que para 750.000 predios, los predios de menor avalúo en la ciudad, que son los de estrato 1, 2 y 3, se mejora. ¿Por qué? Porque hasta 73 Pero no millones... a todos, a uno le sube. No, a esos O sea, digo, a unos del estrato 1 le sube, a la gran mayoría del estrato 1, pero... No, les baja. Les baja, pero también a otros les sube. No, yo voy a aclarar esto. A estos 750.000 predios, que son los que están hasta 93 millones de pesos, sin excepción, en términos tarifarios, se les mejora la situación. 750.000 predios del 1.500.000 de los que usted hablaba al principio. ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Porque se pasa a una estructura que estaba en 2 por 1000, a 1 por 1000, y una que estaba en 6 por 1000, a 3 por 1000. ¿Ah? Entonces, eso no está muy claro, pero... No, pero ¿qué es lo que pasa? Supongamos que esta línea recta era la inicial, que empezaba en 1 por 1000, ¿ah? Y terminaba más o menos en 11.5 por 1000 en lo que se había aprobado inicialmente. ¿Ah? Y aquí están los avalúos de los predios. Sí. ¿Ya? ¿Qué pasó? Nosotros con lo que lo devolvimos, lo que logramos fue que se bajara la estructura y que se mejorara. Y que un poquito a los que están más arriba se les pegara un poco más con una tarifa un poco mayor. Sí. ¿Ah? Y por eso quedó al final en 11.3 por 1000. ¿Cómo liquidar el predial? Que usted estaba haciendo ahí la demostración, pero no está muy claro. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, un predio de 1 millón de pesos, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué pasaba antes? Dependía de en qué lugar estaba. Si estaba en un estrato 1, si estaba en un estrato 6, tenía un valor distinto para pagar. Se elimina el estrato, ¿no? La estratificación a partir de los 93 millones se elimina. Yo creo que eso es justo y eso hace parte de la equidad horizontal, porque independientemente de donde uno esté, si uno va a enajenar su bien, y que es lo que graba el predial, le van a dar 100 millones de pesos. Entonces, supongamos que son 100 millones de pesos, ¿cierto? Sí. Entonces, estos 100 millones de pesos, como es una tarifa por 1000, uno lo que hace es que divide ese monto por 1000 y después lo multiplica por la tarifa. ¿Ah? ¿Qué pasaba? Anteriormente, entonces, este predio, digamos, si es de un estrato determinado, se le aplicaba una tarifa, y si es de otro estrato, se le aplicaba otra tarifa. Eso es donde decíamos que había una injusticia. Sí, porque había unos que tienen grandes edificios o grandes casas y otras no tanto. No, exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Y que yo creo que era algo de lo que se está corrigiendo con esto. Una persona en estrato 3, por ejemplo, que tenía un predio de 100 millones de pesos, tenía que pagar un impuesto menor a una persona que vive en estrato 6 con un mismo predio, con el valor del mismo predio. Eso me parece que no correspondía porque la gente pues tenía el mismo valor. ¿Cómo se liquida? Entonces se liquida, se divide el monto del avalúo catastral, que digamos en este caso es de 100 millones, y se divide por 1000, que es acá, y se multiplica por la tarifa correspondiente. En este caso lo que quedó más o menos fue de 5 punto y pico. ¿Ah? Fue de 5.5. Sí. Entonces, teóricamente, a la persona le tocaría pagar 550.000 pesos. ¿Eso en el estrato? Eso, independientemente del estrato con lo que quedó. Ya. Otra cosa que pasaba antes, Juan Diego, y que había casos, por ejemplo, en el estrato 3, una persona que tenía 100 millones un avalúo de 100 millones de pesos y otra persona que tenía un avalúo de 1.200 millones de pesos en ese mismo estrato. Y tenían que pagar teóricamente la misma tarifa. Pagaban algo distinto, pues porque usted se da cuenta que el valor era distinto. Pero ¿y eso para cerrar? Este punto. Este punto. Entonces, aquí se habla de que el avalúo catastral es de 187 millones de pesos. Entonces, teóricamente, lo que uno hace es lo divide por 1000, ¿cierto? Y lo tiene que multiplicar por 6.2. Aquí lo que nos están diciendo es que más o menos sería de 1.500.000. ¿Qué es lo que pasa, Juan Diego? Había muchas personas que tenían un retraso en los pagos. No en los pagos, sino en la actualización. Es decir, no estaban pagando lo que en el marco anterior les correspondía. Pero, entonces, aquí dicen que estaba pagando 747. Teóricamente, con esto tendría que pagar hasta 1.500.000, pero la comisión en su momento lo reguló y le dijo que máximo iba a ser hasta un 15%. O sea, es decir, para redondear, concejal, ya terminando un poco el tema, les va a bajar a más o menos 1 millón de predios, ¿cierto? Sí, señor, más o menos. Buena noticia. ¿Pero les va a subir a cuántos? Yo creo, ¿qué es lo que yo puedo ver? Porque yo puedo ver son las estructuras tarifas. Máximo, algunos a otros hasta el 15, a otros hasta el 18. Yo no puedo ver los predios uno a uno, yo lo que puedo ver son las estructuras de tarifas. Más o menos a 188.000 predios les va a subir un poquito la estructura de tarifas. Con lo que se hizo en la devolución fue que se redujo la cantidad, porque antes eran 492, lo redujimos con esa devolución a 188, y a los que les va a incrementar con esa reducción también se les disminuye lo que les va a aumentar. Pero una cosa que también lo hizo la comisión fue subirle a los establecimientos financieros del 15 al 16 por 1000. Con eso se lograron unos 9.000 millones de pesos adicionales que permitió hacer algunas de las cosas que beneficiaron a las clases medias. En todo caso, esperemos que se vea por lo menos esa plática en las calles, en las obras y en demás. Concejal, pero no va a haber un incremento para el distrito. O sea,
trata de ser lo más Sí, neutral o sea, posible. les baja a unos, pero les sube a otros, compensa lo uno con lo otro. Es lo que uno, pues, lógicamente entenderá. Es más o menos lo que pasa, pero no tiene una pretensión fiscalista, no está buscando recaudar, sino sencillamente simplificar. Claro. Concejal Forero, en todo Yo caso, sé que le es un agradezco tema muy muchísimo. difícil, Es pero complejo, y además es difícil. la gente, y es un poco Y es lo difícil, difícil además, para pagarlo. nosotros. Además, bueno, por eso se está haciendo el tema de las cuotas, se mantiene el del 10%. Y yo les digo una cosa, para nosotros como concejales, pues podíamos haber dejado las cosas como estaban, pero realmente implicaba unos riesgos muy altos. La gente ya no estaba cubierta por ese ajuste que usted dice que era tan complicado. Y realmente para nosotros es muy difícil tratar de transmitir qué es lo que hubiera pasado y van a tener que ver esto. Pero yo les digo, yo creo que en términos generales es una buena modificación. Concejal, muchas gracias por pasar al tablero aquí en Noticias Caracol y aclararnos tantas A usted. dudas. Que la vaya muy bien. Nos vemos. Permiso. Feliz mañana.